Y ahora entonces quiero traerles una cuestión. Vamos a llamarla la consagración de lo público. Y en vez de pensar en la consagración tipo, ay, la cúspide de lo público, finalmente lo público se reivindica, es una consagración. Es lo consagrado. Y para eso voy a traer la noción de sagrado y profano para los antiguos romanos, para los antiguos juristas romanos. Sagrado era todo aquello que fue retirado, distanciado del uso común de las personas. Sagrado es todo aquello que ha sido distanciado del uso común de las personas, y profano implicaba, era aquello profano, es lo que restituye el uso común a las personas. El uso común de aquello que en tanto sacralizado les fue retirado, distanciado de las posibilidades de usarlo. Si entonces lo con-sagrado, la consagración de lo público, y este público con P mayúscula, el público hegemonizante, en la doble dicción se dice público pero se practica excluyente restrictivo. Esta consagración de lo público implica procesos de distanciamiento, de inhibición del uso común en complicidad con otros. Por eso es un consagrado. Y ese es otros. Vamos a intentar pensar lo consagrado como una inhibición del uso común, en este caso la consagración de lo público en los espacios públicos. Vamos a pensar ese consagrado, una de las posibilidades de consagrar un espacio público, de restringir el uso común, de distanciar a las personas. Vamos a pensarlo a través de una operación que ya les comenté hace poquito, cuando les dije lo de Hobbes, que retoma la idea de que el hombre es el lobo del hombre y es necesario generar un pacto social en el cual se resignan algunos derechos para restringir a otros de hacer uso de esos derechos. Solo que hay una trampa en todo esto. Primero, ¿quiénes son aquellos que están legitimados para ceder derechos? Y tal vez si cambiamos el foco, la perspectiva, no se esté cediendo derechos más que para inhibir a otros. Cambiamos el orden de la oración y decimos, se están inhibiendo a otros de hacer uso de un derecho a costa de nosotros también quedar inhibidas de ese uso, perder ese uso. Pero el foco no está en ceder, sino en inhibir a otros. La intención es inhibir a otros de ese derecho. El costo a pagar es nosotras también quedar inhibidas. Pero así planteado, el foco es inhibir a otros. En la consagración de lo público en un espacio público, una de las operaciones va a ser esta: ceder el derecho de uso de un espacio público para garantizar que otros también queden inhibidos. Es la operación de bien público en un parque, enrejamos y garantizamos que otros no lo puedan usar, a una costa que nosotros tampoco podemos usarlo. Cedemos un derecho para inhibir a otros. Y le decía que es una trampa, porque esto implica cuestionar. Todos tienen legitimidad para poder ceder derechos. Porque tal vez las personas en condición de calle, aquellos a quienes hay que, o los usuarios de drogas, o etcétera, aquellos que hay que inhibirles, posiblemente no están legitimados para opinar a la hora de decidir si se va a resignar o no el derecho de uso de ese parque. Entonces esta es la gran trampa. En este pacto social, ¿quiénes
una vez más, son excluidos socialmente. ¿A quiénes doblemente inhibimos? Les inhibimos porque les excluimos como agentes sociales de poder tomar decisiones sociales. Y también les excluimos a costa de nosotras también quedar excluidas. La consagración de lo público, en este caso, inhibir la posibilidad de usar un espacio público a una costa que nosotras quedemos también inhibidas de ese uso. Pero no es la única manera de consagrar, restringir sagrado. Para los antiguos juristas romanos, es aquello que ha sido retirado del uso común de las personas. Otra manera de consagrar un espacio público, tornarlo restrictivo para el común de las personas, tiene que ver con los modos como se van a estos espacios públicos. Y voy a plantear una diferencia entre uso y consumo del espacio público. Uso es una práctica que se realiza en vinculación con ese espacio público. Estoy usando el espacio público. Consumo del espacio público es una práctica que se realiza en vinculación con algo que sobre el espacio público es ofrecido. Entonces no me estoy vinculando con el espacio público, sino con aquello que sobre el espacio público es ofrecido, con lo cual, si aquello dejara de ser ofrecido, yo no me siento más atraída hacia ese espacio público. Porque no me vinculo con él, sino con aquello que sobre él es ofrecido, una oferta del sector privado. Si esto, la diferencia entre uso y consumo del espacio público, tiene que ver con qué me vinculo, y si al vincularme con aquello que sobre el espacio público es ofrecido, volvemos a esta noción de capas, esta idea del sobre, como cuando hablábamos de la capa bar sobre la capa calle. Las personas que están bebiendo en las mesas de los bares no están bebiendo en la calle, están bebiendo en el bar, en las mesas del bar. Por eso, aunque es ilegal en algunas ciudades, es normal, porque una capa se sobrepone sobre la otra, tapándola, invisibilizándola. Y allí lo que se ve no es la capa calle, sino la capa bar. Están bebiendo en las mesas de un bar. Esto me refiero a algo sobre, me vinculo con aquello que es ofrecido sobre el espacio público. Pero el término sobre vamos a traerlo en una doble connotación, una doble vertiente de la palabra. Sobre, físicamente arriba, pero sobre, en una connotación jerárquica. Quienes están haciendo uso de las mesas de un bar en la vía pública, por lo general, por sus reacciones, podemos escuchar que se sienten con derechos sobre la calle. Les molesta la calle. Están en la calle y les molesta la calle. ¿Qué les molesta? El ruido de los coches que pasan cerca. Y les molesta la gente que les viene a pedir. Y les molesta la calle, pero están en la calle. En esta doble vertiente de la palabra sobre, no están en la calle, están sobre la calle, están en un bar. Y se sienten con derecho sobre la calle de reclamar a la calle que les está molestando. Este sobre, en la doble vertiente, sobre, pero no en, y sobre, con derecho sobre, jerarquía, también opera como un distanciamiento con relación a ese espacio público. Y si lo sagrado para los antiguos juristas romanos era aquello que ha sido retirado del uso común, ha sido distanciado
en esta operación sobre, en este consumo, vinculándose con aquello que sobre el espacio público es ofrecido, también se opera una consagración de lo público. Distanciamiento del uso común. No se vincula la gente con ese espacio público, sino con aquello que por sobre el espacio público es ofrecido. Dos formas entonces de plantear la consagración de un espacio público: la retirada del uso común. Pero si profano implica la restitución al uso común de aquello que fue distanciado, retirado, ¿cómo profanar los espacios públicos? ¿Cómo generar usos profanadores que devuelvan ese carácter común al común de las personas en ese espacio público? ¿Cómo profanar los espacios públicos sacralizados o consagrados? Ya sea por la operación de resignar un derecho para inhibir a otros, o por la acción de vincularse con aquello que por sobre el espacio público es ofrecido por el sector privado y no necesariamente con el espacio público. Pero también hay casos, por ejemplo, situaciones que me parece interesante para traerlo ahorita, que tiene que ver con lo siguiente. Y el mobiliario urbano público ya no es el sector privado. Entonces, porque las cosas no son tan binarias. Consagración implica vincularse con aquello que por sobre el espacio y no con el espacio. Puede ser por la oferta que el sector privado genera, o puede ser, por ejemplo, un caso puntual, una parada de autobuses instalada en el borde de un parque. Y las personas están alineadas esperando el autobús. Y uno podría decir, están en el parque. Y podríamos decir, al igual que quienes están en las mesas del bar no están en la acera, quienes están, o sea, están y no están. Esta es lo fantástico, ¿no? De las capas sobre. Quienes están esperando el autobús están y no están en el parque. Están en la parada de autobuses, en una capa sobre el parque. Se están vinculando con la parada y con los autobuses que van a venir, y la atención está direccionada hacia la calle por donde viene o puede venir el autobús, y no con aquello que está al lado, en el parque. Si recién decíamos cómo profanar, regresar al uso común, aquello que ha sido consagrado, retirado del uso común, ya que las personas allí se están vinculando con algo que está sobre el parque y no con el parque, pero ya que al mismo tiempo también están en el parque, ¿por qué no generar acciones que se tornen usos profanatorios? Acciones que al tiempo que le retiren potencia de atracción a esos factores, entre paréntesis, factores y actores, al tiempo que esos factores que están allí atrayendo, distrayendo la atención, ¿cómo retirar un poquito de potencia en esos factores que están atrayendo la atención y, en paralelo, potenciar cuestiones del espacio público, en este caso un parque, para que se tornen atractivos? Para que tal vez las personas que se encuentran en la parada de autobuses descubran, le caen los 20, que están en un parque y que el parque es atractivo. Y ya que estoy en el parque y es atractivo, ¿por qué no aprovecho un poco el parque? Ya que estoy acá, no tengo que ir a un parque, ya estoy en un parque. Me puedo quedar un rato en el parque y me tomo el autobús después.
Hace falta visibilizar el parque, tornarlo atractivo y desmovilizar ese factor atrayente de la atención que está sobre el parque, entre comillas, siendo ofrecido. Lo que hace rato les vengo diciendo, cómo volver públicos los espacios públicos. Y este volver no significa regresar a un estadio en el tiempo donde tal vez fue... No es un volver público de regresar, sino de tornar, convertir. Independientemente si en el pasado fue o no fue. Es cómo convertirlo público, cómo volver público un espacio público frente a estas cuestiones de lo público, con P mayúscula, hegemonizante, excluyente, restrictivo, cómo volverlo público. Tal vez una alternativa para profanar esto público, excluyente, no sea necesariamente volverlo público, sino volverlo común. ¿Cómo volver común un espacio público? ¿Cómo provocar que allí se realicen usos simultáneos, diversos, pero que se vinculen con ese espacio público? ¿Cómo volver público los espacios públicos? ¿Cómo profanar esta consagración tornándolos comunes? Provocando modificaciones espaciales en las materialidades que transformen, o también generando acciones que activen lugares, nosotras. Hay también formas de generar activaciones de lugares que vuelvan ese espacio público atractivo, que distraigan la atención de ese factor que por sobre el parque está, que atraiga la atención hacia el parque. Hay que hacer algo al respecto para volver común ese espacio público, para que esos usos se conviertan en profanadores. Usos diversos, pero en vinculación con ese espacio público.